Señor, esos frutos rectos a ti, Señor amado. Gracias, te bendecimos, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos que tu presencia se mueve en cada uno de los salones que están siendo impartidas las clases, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de poder compartir esta noche. Gracias a Él por el privilegio que nos da. Y a ustedes también por haber llegado, ¿verdad? A esta, ¿cómo se llama? A esta clase que tomaron el reto y comenzar el año 2020 aprendiendo, ¿no? Doy gracias a Dios. Prometo sacarlos temprano hoy, a las 9, lo más tardar, salimos de aquí. Pero que sea el Señor que nos hable en esta noche, ¿verdad? No muchos llegaron hoy, ¿verdad, hermana Ángela? Pues a ver, tal vez. Pero los que somos, estamos los que somos, ¿verdad? Aleluya. Para nosotros era la enseñanza. Así es, la verdad que sí, para nosotros. Hagan correr la voz también para el próximo jueves y el domingo. Hermana Ángela, vamos con lo del retiro, ¿verdad? Un recordatorio, hermana Ángela, por favor. Solo que hasta el 30 tenemos plazo para cancelarlo por completo. Si usted no ha cancelado, o no ha abonado, pues tiene hasta el 30 para hacerlo. Y no, que ya no tenemos cupo. La lista de espera todavía. Sí, ahorita solamente lista de espera. Si alguien no se ha anotado, entonces sería anotarse para lista de espera. Amén, así es. ¿Ya todos ya se anotaron? Sí, nos ha dado su número de sí, size todos, de su ¿verdad? camisa, Muy que bien. nos diga Para mandarle a hacer su playera y pueden hacer el size correcto, ¿verdad? Yo sé que va a ser de mucha bendición este retiro. Amén. Lo que tuvimos en el día 31 de la vigilia, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Pues lo que nuestro pastor, nuestro apóstol nos está hablando acerca del reverdecer. Y va de acuerdo con el retiro, porque el retiro habla acerca de ese reverdecer en la familia, ¿verdad? Que es muy importante, que están en la misma visión, y yo creo que es bueno que atendamos este retiro, ¿verdad? Para recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros, para los padres, para los hijos, para las esposas, para todos. Va a haber palabra. Hoy, esta noche, con ayuda del Señor, y vamos a compartir un poco acerca de lo que es enseñanza. Y ahí noté que es la clase número 8, y al mero terminamos a la mitad del camino, halfway, ¿verdad? Son 16 clases. Clase número 8, enero 2 del 2020. Hoy el tema es el magisterio en la palabra. Y este tema es muy interesante por la razón de que nos habla a nosotros como maestros. Y algún día más de alguno de ustedes, de los que estamos aquí, van a llegar a ser maestros. Somos dos amenes, ¿verdad? Maestro de niños, maestro de discipulado, maestro de doctrina básica. No sé dónde el Señor lo quiera poner. Pero para ser maestro se requieren muchas cosas. Características, cualidades. Se requiere el favor de Dios, el llamamiento de Dios, la gracia de Dios para ser un maestro. Alguien dijo, me recuerdo una vez que el apóstol Víctor nos enseñaba que un buen maestro tiene pan para todos. Tiene pan para adultos, pan para jóvenes, pan hasta para niños. Eso es un buen maestro. Y aquel que sabe enseñar a niños, sabe enseñar a adultos. ¿Qué cosa enseñar a los niños? Yo fui maestro de escuela dominical y sí, de veras que sí, es que el que sabe enseñar a niños sabe enseñar a adultos. Pero hoy, Santiago nos habla acerca de los maestros. Y estaba estudiando un poco anoche, pensando en esta clase. Y dice la palabra de Dios, no lo tienen en su libro, pero yo lo anoté, en Efesios capítulo 4, 11. El Señor dio a unos pastores, a otros, ¿se recuerdan ustedes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el trabajo y la función del maestro es edificar. Esa es la función principal de un maestro, edificar. Diga conmigo, edificar. Y algo que me llamó la atención es que Santiago hace una advertencia de aquellos que quieren ser maestros. ¿Por qué razón? Porque en los tiempos de Santiago, en el siglo I, ser maestro era un acto de honor.
de gloria. A un maestro se le daba honra. Ustedes se recuerdan cuando, no sé, pues lo que tuvimos en nuestros países, cuando entraba un maestro, ¿qué hacía la clase? Pararse. Se paraba. Tú y Ismael lo hiciste, no, ¿verdad? Usted van a llegar así, se paraban. Y buenos días, maestro. O buenas tardes, maestro. Era un respeto. Un respeto hacia el maestro. Y igual manera en los tiempos de Santiago, un maestro era muy venerado, era muy honrado. Era un hombre que le daban honores. Entonces todo el mundo quería ser maestro. Todo el mundo anhelaba esa posición, ser un maestro para recibir glorias. Y por eso Santiago dice, os aconsejo. Vamos a ver lo que dice ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. ¿Cómo comienza Santiago planteando esto? ¿Por qué razón? ¿Por qué Santiago dice no se hagan muchos? Y esa palabra hagáis está en el verbo que presente continuo, como que se están haciendo. No es que se van a hacer ni que se hicieron. Hagáis, ¿cómo se dice en inglés? Que presente continuo. Parece que estoy haciendo, están haciendo. No se hagan maestros, o sea, estaban en el apogeo. No dice no se vayan a hacer el futuro, o no dice no se hicieron, no, se estaban haciendo maestros. Y sobreabundaban maestros por todos lados, y todo el mundo quería tener discípulos, todo el mundo quería estar enseñando. Y Santiago dice no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Un juicio más severo. Y esa es una de las cosas, gracias hermana. Esa es una de las cosas que tenemos que tener claro nosotros como maestros. Que el juicio de nosotros va a ser más severo. Otra Biblia dice más doble. Va a ser un poco más difícil. ¿Por qué? Dice en el versículo 2, todos tropezamos de muchas maneras. Y si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto es un versículo que es un contexto que viene, es el contexto de que viene hablando de ese maestro. Y lo que yo entendí aquí en este versículo 2 es que la herramienta del maestro no son sus manos. La herramienta del maestro es su boca. Por eso dice, porque todos tropezamos de muchas maneras, pero si alguno no tropieza en lo que habla, lo que dice. Un hombre perfecto, es un hombre perfecto. Y recuerden que cuando Santiago habla de perfecto, no está diciendo de alguien que no va a cometer errores, sino está hablando de la madurez. La madurez. ¿Cómo un maestro puede alcanzar esa estatura de tener cuidado de las cosas que decimos? El problema de Santiago que yo veo aquí es de que todos querían ser maestros, pero muchos tenían una debilidad en lo que decían, de lo que hablaban. Había un problema ahí. Un maestro tiene la capacidad de poder guiar, dirigir, enviar, pero también tiene la capacidad de desviar y de destruir. Es un arma de doble filo. Le voy a contar una anécdota. Usualmente cuando uno comienza una enseñanza es bueno hablar con una anécdota para poder ampliar un poco lo que es el panorama de lo que queremos transmitir en esta noche. Cierta mujer abordó un tren y era una noche muy fría, había mucha nieve. Imagínense, es esta mujer que llevaba un bebé en sus manos, en sus brazos, y subió al tren, y aquella mujer iba como asustada, esperando que quería no pasarse la parada que ella tenía que bajarse. Estaba pendiente de que no pasarse la parada. Y había un hombre ahí con ella, y le dice, ¿por qué está tan afanada? ¿Qué le preocupa? Es que no me quiero pasar mi parada del tren.
como se ve toda la nieve y todo eso, no me deja ver bien. Le dice el Señor, no se preocupe, yo conozco bien esta área. Yo le voy a hacer saber cuando llegue la parada que usted dice y le voy a avisar para que se baje. Ok, dijo la señora, confiadamente la señora con su bebé en brazos. De repente el tren para y el Señor le dice, baje, ya es hora. Y la mujer sin pensarlo se bajó y esperó un momento y el tren arrancó. A los minutos más adelante el tren vuelve a hacer otra parada. Y el hombre preocupado y extrañado dijo, ¿pero por qué? Esta no es la parada que teníamos que hacer. Y le dice, ¿qué pasó? Le dice el de la máquina, el que estaba operando la máquina, le dice, es que lo paramos en la mitad del camino porque tuvo una falla mecánica y esta es la parada donde tenemos que bajarlo. Entonces la mujer se bajó en una bajada que no era. No se bajó en la parada correcta. Resulta que el día siguiente en las noticias salió una mujer congelada, muerta con niños en brazos. Por error y confiar en un hombre. La anécdota aquí es que el maestro tiene esa habilidad y esa responsabilidad de poder decirle a un pueblo, desvíense, bájese cuando no hay que bajarse. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener eso en mente siempre que vayamos a enseñar. Nuestras palabras pueden guiar o desviar a un pueblo. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces, vamos a ver la introducción. El capítulo inicia dándonos una advertencia a todo aquel que desee enseñar o se haga maestro, o sea, un instructor, un doctor, para que cada uno de ellos se anuncia, que ellos se anuncia que el juicio será más severo, o sea, una mayor condenación. Vamos a estudiar esa palabra, ¿qué juicio es ese? Dice Job 36:22, he aquí Dios exaltado en su poder, ¿quién es maestro como él? La palabra maestro tiene que ver con el hebreo yarat. Y mire lo que hace un maestro. Un maestro lo que hace, lanza, arroja, erige, dirige, enseña e instruye. Eso es todo lo que puede hacer un maestro. Lanzar, arrojar, erigir, dirigir, enseñar o instruir. Y esa es nuestra responsabilidad como maestro que tenemos que hacer, lanzarlos, enviarlos, dirigirlos, enseñarlos, instruirlos. Pero así también hay maestros de nada. Hay un video, la clase antepasada lo puse, de un hombre que se llevó una iglesia para una isla, que fue muy famoso aquí. Y no sé si ustedes recuerdan las noticias, que fue el suicidio masivo más grande de la historia que ha habido en Estados Unidos. 1000 personas. Sí, ese hombre se fue para Guinea o un lugar de esos. Les hizo saber que Cristo ya venía y que tenían que morirse todos. Imagínense qué cosa. Y todos tomaron cianuro, desde los niños hasta los más grandes. Y hay un audio donde él está hablando en el micrófono y dando instrucciones a todos para que vayan tomando el cianuro y se van muriendo todos van muriendo. 1000 personas. Búsquenlo. ¿Cómo un maestro puede hacer esa atrocidad? Entonces, en el estudio de nuestro apóstol Otto René Surdia nos enseñará sobre la advertencia que hay en la palabra de Dios en relación a los maestros. Y aquí vamos a ver unas características que hacen que un maestro, que sea un maestro. El anhelo del Señor es que haya maestros, pero maestros que llenen, diga conmigo, cualidades. Cualidades. Un maestro debe tener cualidades que la palabra de Dios traza y enseña. Es muy diferente decir lo que yo pienso, lo que yo creo, porque exégesis es un estudio correcto de la aplicación de la palabra. A eso tiene que ver trasfondo cultural, tiene que ver lo que es, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, tiene que ver muchas cosas. Pero la palabra exégesis quiere decir lo que yo creo, lo que yo pienso. Eso quiere decir exégesis, mi opinión. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando alguien está enseñando,
Hay que ver si está haciendo exégesis o está haciendo exégesis. Vamos a poner muchos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquel versículo donde dice que cuando el gallo cante 3 veces, tú me negarás. ¿Se recuerda de ese versículo? ¿A quién se le dice? Dios, mi maestro, y le pregunta al guía, porque fueron allá donde estaba en Roma, donde estaba la plaza donde estaba Jesús, donde estaba la tina, ¿no? Y le dice, estaba el palacio de Herodes, le dice, ¿y dónde estaban los gallos aquí? ¿Cuáles gallos? Le dice, los gallos que dice que cantó el gallo 3 veces. No, aquí no habían gallos. Y entonces, ¿por qué dice que cuando el gallo cantó, dice que Pedro lo negó? Entonces le dio risa al guía, ¿no? Dijo, no, mire, esa es una exégesis, porque nosotros creemos eso mismo que está hablando de un gallo. Pero resulta que la exégesis, el trasfondo histórico o cultural, dice que habían 3 vigilias y en la tercera vigilia, cuando lo niega, había un cambio de guardia. Entonces, para hacer el cambio de guardia, el guardia tocaba una trompeta que llamaban gallo. Entonces cambiaban guardia. Eso es lo que está hablando. Por eso viene la palabra galillo. Viene la palabra galillo, el que sonaba la trompeta. Entonces yo estoy haciendo una exégesis. ¿Por qué? Porque hice una investigación de un trasfondo histórico. Esa es una exégesis. No está hablando de un animal que no está hablando de ese animal. Está hablando de un personaje que sonaba una trompeta haciendo ver que había un cambio de guardia. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Exégesis. Pero usualmente muchos hacen exégesis. Creen que es un gallo. Por ejemplo, otro versículo muy común, Juan 10:10. Dice que el ladrón vino ¿qué? Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Aquí puede haber varias aplicaciones, pero la exégesis correcta, la palabra ladrón, ¿con quién la asociamos? Con diablo, con Satanás. Que el Señor lo reprenda. Pero no tiene nada que ver con él. Porque si vamos, lo que le llaman una hilación, la hilación de pensamiento. Esto quiere decir, la hilación de pensamiento, lo que viene hablando todo el texto. Y lo que viene hablando todo el texto no viene hablando del diablo, viene hablando de los fariseos. O sea, el ladrón son los fariseos. Entonces, ¿qué hice? Hice una exégesis. ¿Se dan cuenta? ¿Se puede aplicar ladrón como Satanás? Sí se puede. Pero la exégesis correcta son los fariseos. Ustedes no dejan que entren las ovejas reducidas. ¿Entienden? Sí. En palabras un poquito más, exégesis es hacer una investigación del tiempo que se dijo o en el tiempo. Exacto, Gina, muy buena pregunta. Exégesis tiene que ver todo lo que es el trasfondo cultural e histórico. Eso significa la palabra exégesis. Todo lo que tiene que ver su entorno, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, a quiénes se lo dijo, todo eso tiene que ver. Cuando yo voy a estudiar un versículo en la Biblia, un párrafo, le llaman todo lo que llaman un perícopa, se llama perícopa. Una perícopa quiere decir, digamos, del capítulo 1 de Juan, del versículo 1 al versículo 10 o 20 creo que termina. Esto es una perícopa. Peri quiere decir alrededor, copa del versículo, perícopa. Entonces una perícopa, yo agarro, digamos, una perícopa, ¿no? Voy a enseñarles en la Biblia para que tengamos un poco una idea más clara. ¿Alguien trajo Biblia? Vamos a ver. Una perícopa es esto. Ay, esta Biblia está toda desarmada. Una perícopa es desde el capítulo 9, del versículo 1 hasta el versículo 13. Esto es perícopa. Ya aquí está hablando de otro tema. ¿Ok? Entonces yo voy a hablar, Israel nunca ha dejado de ser el pueblo escogido. Está hablando Pablo a los romanos. Entonces una exégesis de esta perícopa, de esto de acá. Ya aquí otro tema. Entonces hay que hacer buen uso. Un maestro tiene que hacer un buen uso de lo que es todas estas herramientas. Por eso se va a un instituto, se estudia, se prepara, ¿verdad?
Entonces sí, está bien la respuesta. Entonces, exégesis una y es lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo creo que ha de querer decir esto, pero es muy delicado decir eso. Es muy delicado. No lo dice la palabra, pero es muy delicado. Entonces muchos se atreven a decir cosas que también no tienen fundamento bíblico. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Si no está seguro, no maneja bien el tema, mejor no opinar, mejor no decir nada. Pero si es una persona que ha estudiado el tema, que se ha empapado del tema de la perícopa, la ha investigado el trasfondo histórico, cultural, todas esas cosas, entonces sí puede pues, decir, sí hice una exégesis de esa perícopa. Entonces, el anhelo del Señor es que haya maestros, buenos maestros, que se preparen, maestros que tengan el deseo de enseñar, aquellos que se preparan para dar una enseñanza. Y dice, y que trazan la palabra de Dios. Dice, vamos a ver, imagínense este tipo de maestros. Según de Timoteo capítulo 4:3 dice, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros a sus propios deseos. Imagínense, hermano, ahorita en estos tiempos, siglo XXI, estamos viviendo un tiempo donde, me recuerdo que el pastor Pablo me estaba comentando algo, era de que él puede casarme, dice, pero no casa más. Digo, pero cuando me case yo, por lo menos me casa usted, digo, para. ¿Por qué? Porque hay una ley, ustedes saben de ley, que si viene una pareja gay a la iglesia y le dice que se case y se niega, puede venir una demanda. Imagínense, hermano, que estamos llegando. Si viene una pareja a la iglesia y le dice, hermano, cásenos, y él se niega, lo pueden demandar. Ahí estamos llegando a ese nivel ahorita, donde los maestros, yo he visto pastores episcopales casando parejas homosexuales y lesbianas. Episcopales, que son la rama del cristianismo. Entonces, es lo que dice 2 Timoteo. Dice, vendrá tiempo, yo sé que ese tiempo ya está, hermanos, que no soportarán la sana doctrina. ¿La sana doctrina cuál es? ¿Cuál es el prototipo que Dios estableció para la familia? Ese es el estereotipo que Dios designó. Un hombre y una mujer, para que se reproduzcan y llenen la tierra y todo eso. Pero por una isla, ponga un hombre con un hombre, ¿qué va a pasar? Eventualmente se van a morir y no hay población. O una mujer con una mujer y van a morir, no va a haber población, por mucho que se quiera. Porque el deseo de Dios es que el hombre y la mujer se reproduzcan y esa isla se llena, llega a ser un pueblo, una ciudad y lo que crece. Entonces, el problema es de que van a haber tiempos, y yo creo que esos tiempos ya no estamos viviendo, donde no vamos a soportar la sana doctrina. Donde lo que Dios estableció, un hombre y una mujer, dice, no queremos escuchar eso. Queremos escuchar, si todos los dos los amamos, vamos, y lo importante es que haya amor, y lo vamos a casar. Y dice, y teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Lo que ellos quieren, lo que ellos anhelan y desean. Casarse. Imagina hasta casarse con animales. Le llaman gente que se quiere casar con muertos. Necrofilia se llama eso. He escuchado gente que se ha casado con muertos. Zoofilia. Zoofilia quiere decir casarse con animales. Necro, con muertos. Hay gente que se casa con parientes muertos, Y voy a ver las características de un maestro. Diga conmigo características. De un maestro. Vamos a estudiar a la luz de la palabra cuáles son esas características que nos enseña aquí nuestro pastor. Y una de las características es esta. Y un escriba se le acercó y le dijo, maestro, te seguiré. Diga conmigo, lo siguen. Lo siguen. A un maestro lo siguen. Y me llamó la atención de una palabra que en el mundo es muy usada. Se llama magnetismo. Pero esa palabra magnetismo es una palabra
satánica, eso no es de Dios. Hay muchos artistas que tienen, es un magneto, atraen gente. Eso no es de Dios. Un maestro no tiene magnetismo. Un maestro tiene la gracia de Dios y el favor de Dios. Entonces, en el mundo existe esta palabra. ¿La han escuchado ustedes? Magnetismo. Esa palabra magnetismo atrae masas. Y lo que hace ese actor lo hace todo el mundo. Y como se viste ese actor, se viste todo el mundo. Eso se llama magnetismo. Pero esto es satánico. Esto no es de Dios. Mientras que nosotros, los maestros, dice, tienen la gracia, el favor de Dios. Esos son dotados de la gracia de Dios. Entonces, una de las características es que un maestro lo sigue. El maestro lo sigue donde quiera que vaya. Es una posición muy delicada. ¿Por qué? Porque si el maestro se va a un hoyo, todos se van a ir a un hoyo. Entonces es muy delicada esta característica. Otra característica de un maestro es de que él, dice, el maestro debe tener entrañas. ¿Qué es entrañas de misericordia, hermanos? Sentimientos, ¿lo podremos definir? Más que eso. ¿Alguien más, hermana Gina? ¿Sentimientos, dice usted? Entrañas, bueno, si nos vimos entrañas, es lo más profundo de nuestro ser, incluso de nuestro vientre. Ok, ¿alguien más? Entrañas de misericordia. ¿A qué se refiere cuando la Biblia habla en entrañas de misericordia? Un maestro tiene que tener entrañas de misericordia. Y entrañas de misericordia tiene que ver con la compasión. Compasión. Dice que el maestro debe tener entrañas de misericordia para relacionarse con los pecadores que necesitan la salud de la enseñanza y de la salvación. Es alguien que tiene empatía. Empatía. Tiene compasión, tiene misericordia. Entrañas de misericordia es aquel que se duele ver a aquel que está pasando, que está pasando un momento difícil, o que tal vez está en tinieblas. Hay como esos hombres recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús eran odiados. No los querían. Por él dice recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Por qué? Porque los recaudadores de impuestos, estos recaudadores de impuestos en los tiempos de Jesús, se vendieron al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano les ofrecía buena posición, buen dinero por cobrar los impuestos a los judíos. Entonces los odiaban, no los querían. Y por eso los fariseos le decían: ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos? Si esos se vendieron al Imperio Romano, esos más bien los cobran a nosotros. Y pecadores. Un pecador quiere decir que no era del pueblo de Dios. Imagínense cómo el maestro se sentaba con ellos a compartirles el plan de salvación para el cual Dios lo había enviado a él. Eso es tener entrañas de misericordia. Vamos a ver otra característica de un maestro. Un discípulo no está encima del maestro, ni un siervo encima. Esto me llamó la atención, porque el maestro constituye una meta. Imagínese, uno para llegar a ser maestro, ¿qué tiene que hacer? Sentarse a escuchar. Primero tiene que ser discípulo. Y eso es lo que más nos cuesta. Discípulo. Un maestro primero tiene que comenzar escuchando. Siempre tiene que, esa es una de las, dice, constituye una meta, dice, sentarse a escuchar. El maestro constituye una meta para muchas personas, es decir, es la imagen y la meta a seguir de sus discípulos. Entonces, esto quiere decir que lo primero hay que ser discípulo, sentarse, y vamos a tener una meta. Así como ustedes han visto a nuestro pastor, ¿vale? Como nuestro pastor, él es nuestro molde a seguir. Por eso Pablo dijo, imagínense lo que Pablo dice: ustedes sean imitadores de mí. Imagínense atreverse a decir estas palabras. Entonces, un maestro constituye una meta para muchas personas. O sea, les dice: ok, yo me voy a proyectar en ustedes y quiero que sigan mi ejemplo. Es decir, es la imagen y la meta a seguir de sus discípulos. Entonces, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Siempre está abajo.
Y eso es lo que mucho nos cuesta, hermanos, sentarnos a escuchar. Mi maestro de teología tiene 78 años. 78 años. Tiene más de 65 años en el Evangelio y dice que todavía está aprendiendo. Así nos dijo. Todavía estoy aprendiendo. Imagínense qué ejemplo me da este hombre a mí, de que es un hombre grande de edad y grande también en los caminos del Señor. Y me dice, todavía estoy aprendiendo. Todavía aprendo cada día. Entonces, una de las cosas que tiene que tener un maestro es primero sentarse a escuchar, ser un discípulo, aprender de su maestro, de su patrón, del patrón de conducta que va a llevar. Otra de las cosas es, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Herodianos era una secta también que había, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Y esto me llamó la atención. Un maestro es imparcial. ¿Qué es imparcial, hermanos? ¿Qué es la palabra imparcial? Un maestro es imparcial. Puede ser, no discrimina. Muy bien, no discrimina. Neutral. Definido, muy bien. Un maestro tiene que ser imparcial, no tener un lado, ni inclinarse por un lado, ni inclinarse por otro lado. Ajá, exacto. Imparcial. Entonces, van viendo las características. Un maestro lo sigue, un maestro tiene entraña de misericordia, un maestro constituye una meta, un patrón a seguir, un maestro es imparcial. Y dice aquí, mire lo que dice Jesús, porque Jesús no estaba del lado de los romanos, porque toda esta gente se vendieron al imperio romano. Todos estaban sirviendo al imperio romano. Jesús no se vendía. Y él les dice, y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, que era otra secta. Estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los fariseos. Eran las sectas que estaban en los tiempos de Jesús, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios ¿con qué? Con verdad. Con verdad. Y no buscas el favor de quién? De nadie, porque eres imparcial. Y eso es una característica que tenemos que tomar en cuenta nosotros como maestros. Enseñar la verdad de Dios y hacerlo con la verdad y no buscar el favor de nadie. Es reconocido como veraz, que enseña con verdad y es imparcial. Otra de las características de un maestro. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido. La palabra Rabí quiere decir maestro también. ¿Ok? Cuando lea usted la Biblia, la palabra Rabí o rabino quiere decir maestro. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces en Israel se reconocía el magisterio de un hombre. ¿Por qué? El respaldo sobrenatural de Dios que le hacía para hacer señales. Un maestro tiene que ser llamado por Dios. Me recuerdo una vez que nuestro maestro me decía, nos dijo una vez, váyanse a todo lo que es la Figueroa, me decía, la Figueroa, desde la Manchester hasta la Olympic. Y usted se va a toda esa calle. En cada cuadro hay 3, 4 iglesias. 3, 4 iglesias, 3, 4 iglesias, 3, 4 iglesias. Fácil unas 200 iglesias. Ahora decía el maestro, ¿quién puso a sus hombres para abrir una iglesia? Y es ahí donde entra el papel, donde hay unos que Dios los pone, otros que el hombre los pone y otros que ellos se ponen. Son 3 cosas. Hay pastores que Dios los pone y tienen el respaldo de Dios, como el ejemplo de Jesús. Dice, nadie hace estas cosas si no viene de Dios. Hace aceptar el respaldo de Dios. Pero aquel que Él se pone no tiene respaldo de Dios. Aquel que el hombre los pone no tiene respaldo de Dios. Entonces, Él nos decía a nosotros, ustedes, ¿cómo van a saber que esa iglesia el pastor es puesto por Dios? ¿O lo puso el hombre o fue puesto ellos mismos?
Porque a veces caemos nosotros en el humanismo, a veces nos pasa. A veces miramos a alguien que tiene la talla para pastor, tiene la gracia, y le dice, tú vas a ser pastor, y te pone como pastor. Me recuerdo una vez que una iglesia de unos amigos que tenía, pero ya no están ellos, ya se fueron para allá, para Nicaragua, eran hondureños. El pastor le miró al muchacho que tenía ese dote para poder enseñar y ser maestro y ser pastor. Él no era un ciudadano americano, él era ilegal. Su esposa sí había nacido acá, entonces el pastor lo manda para Nicaragua a abrir una obra. Y resulta que en Nicaragua las cosas no eran como es aquí. Porque la muchacha estaba acostumbrada al agua calentita, la muchacha estaba acostumbrada a la comida, estaba acostumbrada a todas esas cosas. Y con un cambio radical. Resulta que a los 3 meses la muchacha se regresa y dejó el pobre hombre ya tirado. Y sin papeles, ¿cómo regresaba? Entonces lo que el pastor hizo, él lo puso. Y destruyó un hogar, un matrimonio. Destruyó el matrimonio. El hombre me han comentado que se vino para Honduras, dejó la obra ya tirada y se vino para Honduras. Imagínense qué tan delicado puede ser eso. Que un hombre ponga a otro hombre a decir, no, Dios me dijo que no. O hay lugares, hay institutos bíblicos, hay universidades teológicas, que tal vez usted ya tiene años pastoreando y el Estado de California le pide un certificado haciendo constar que usted está habilitado para ser un pastor. Con eso un loco que va como aquel que mató 1000 personas, que tiene la capacidad mental, emocional para poder liderar una iglesia. Entonces, ¿qué se requiere? En un instituto bíblico, en una universidad teológica como acá, agarrar la preparación, porque aquí usted le van a enseñar todo lo que es psicología pastoral, administración eclesiástica, todas esas cosas. Pero yo escuché una universidad donde usted entra a una ventanilla y le dicen, quiero un doctorado en teología. ¿Cuántos son? $7,000. Pagan los $7,000 en esta ventanilla y salen en esta ventanilla y le dan su título, doctor en ciencias y divinidades. En un mismo día. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Qué va a enseñar ese maestro o ese pastor? Imagínese cómo va a guiar un pueblo donde tuvo el dinero, la economía de comprar un título de $7,000, entra a una ventanilla y sale una otra ventanilla ya como doctor en teología. Y si le preguntan cuántos libros tiene la Biblia, les juro que no se lo sabe. No se lo sabe menos cuántos tiene y cómo se llama. ¿Por qué? Porque a veces es financiero, a veces no, pues con 40 o como le dijo el maestro. Y hermano, pero ¿por qué no te subieras a hacer campaña evangelística, sales a evangelizar? No, ¿para qué si con 40 suficiente me mantiene? Pago mi carro, mi renta y mi cosa. Imagínense. Entonces esos maestros son tal vez puestos por el hombre o ellos mismos se pusieron. Pero el maestro que es llamado por Dios tiene el respaldo, la gracia de Dios. Yo me recuerdo cuando nuestro pastor allá en Honduras lo manda Dios para Honduras. Y yo me recuerdo bien el testimonio que él dice que él no quería venirse. Y que dice que cuando abrió la puerta ahí en San Pedro, dice que cuando salió de su carro sintió el calor, que San Pedro es caliente, caliente como usted no tiene ideas, caliente y es húmedo. Y dice que cerró la puerta otra vez, se le recuerda bien, dice que sintió como que le pusieron una plancha en la cara. Y dice, Señor, ¿estás seguro que me quieres aquí? Sí, aquí te quiero. Y cuando Dios llama, Dios respalda al siervo. Y ese fue el pastor Henry, porque estaba a punto de regresarse. Él dijo, yo me regreso para mi tierra querida, Guatemala. Pero a veces el que es llamado por Dios tiene el respaldo. Diga conmigo el respaldo. El respaldo de Dios. Y eso es lindo, hermanos. Tener el respaldo de Dios. Puede tener mucho conocimiento, pero no tiene el respaldo de Dios. Imagínense. No es nada. Otra característica de los maestros. Dice, todos se asombraron. Me pasé esa. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Que Él manda a unos espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, otra característica es que tiene el respaldo espiritual de parte de Dios.
Jesús respondió y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Otra de las características que veo aquí es de que el maestro es llamado a entender cosas espirituales. ¿Qué son cosas espirituales, hermanos? ¿A qué se refiere cuando dice un maestro es llamado a entender las cosas espirituales? ¿Podemos decir eso? ¿Algo más? ¿Se recuerdan lo que estamos hablando ahorita? ¿A quién le está hablando Juan? ¿A quién le está hablando Jesús en Juan 3:10? Vamos a hacer exégesis de ese versículo. ¿A quién le estaba diciendo? ¿Se recuerdan esa historia? Nicodemo. A Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Era un maestro, era un rabino. Pero, y no entiendes estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Qué es la plática? Va a ser exégesis. La plática es que está hablando acerca del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo dice: yo no sé qué es nacer de nuevo, yo estoy viejo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de nadie y nacer de nuevo? Para los judíos, nacer de nuevo implica muchas cosas, un cambio de estatus. Entonces, un maestro es llamado a entender las cosas espirituales. Es cuando Dios le da la sabiduría, la iluminación para poder entender los asuntos espirituales. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si la hablo de mí mismo. El maestro debe tener, diga conmigo, enseñanza de Dios. No enseñanza mía, no enseñanza humana, sino una enseñanza que viene de parte de Dios. ¿Y dónde está esa enseñanza? En la palabra. En la palabra, hermanos. Nuestro apóstol nos ha dicho siempre: si no creen, investiguen, o vayan ustedes mismos y estudienlo, porque sabe él de lo que está enseñando no es algo inventado. A veces él dice: ¿sabe que no me creen? Vamos a leer en la palabra. Y ya vamos y lee la palabra. ¿Por qué? Porque el maestro trae la enseñanza de parte de Dios. ¿Y dónde está? Está aquí, en la palabra. Si yo me salgo de por eso le llaman canon. Canon quiere decir un canon. El canon de la escritura quiere decir caña. Caña, viene la palabra caña, que es que le miden y da la medida. Por ahora le dicen el canon de la escritura. Ese libro no dio la medida. Por ejemplo, los libros apócrifos no dieron el canon, pero no están en el canon de la Biblia, de los 66 libros, porque no dio la medida, no concordaba ciertos puntos teóricos con los otros libros. Por eso le llaman, este es el canon de la Biblia, caña de medir. Lo midieron, vieron quién lo dijo, vieron el trasfondo histórico, vieron si hablaba de Jesús, hablaba de Dios, hablaba del Espíritu Santo. Y hay muchos libros, por ejemplo el libro de Macabeos habla de la historia de Israel, de cómo un ejército se levantó y peleó contra el sistema, el gobierno. Pero Macabeos es un libro apócrifo que no está en el canon. ¿Por qué? Porque Macabeos no dio, dicen ellos, la medida, ¿verdad? Macabeos. Está el libro de Judith, está el libro de Sabiduría, está el libro de Enoch. Son libros que no están en el canon de la palabra. Entonces, un maestro debe tener su enseñanza de Dios, y no es sí mismo, pero tiene que estar dentro de la palabra. Si el maestro dice: yo creo, hermano, fíjese que la salvación, no sé si se pierde o no se pierde. Imagínense, es un pensamiento ya personal. Y puede poner hasta de pie una doctrina y darle vuelta patas arriba a la doctrina, porque entonces, hermanos, ¿se pierde o no se pierde la salvación? Ustedes tomaron esas clases allá, ¿no? Doctrina básica. Y tenemos que estar claros y seguros de eso. Si se pierde o no se pierde la salvación. ¿Ok? Entonces, un maestro tal vez tiene un pensamiento tiene o estudió a alguien, o escuchó a alguien, y puede aseverar: hermano, por tal cosa, esto y esto puede pasar. Y puede desviar. Y puede sembrar hasta como una doctrina. Entonces, un maestro debe tener enseñanza de Dios y no de sí mismo.
pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también lavaros los pies unos a otros. El Maestro debe poner el ejemplo de humildad. Pero ¿qué tiene que ver? Y este es un claro ejemplo, presta mucha atención, de qué tiene que ver el lavado de pies, el lavado de pies. Vamos a hacer exégesis de este versículo. Muchas iglesias, para poder tomar la Santa Cena, ¿qué es lo que hacen? Tienen que lavar los pies unos a otros. Si no, no puede tomar la Santa Cena. Ahora vamos a ver, ¿eso es doctrinal o es cultural? Eso es cultural. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Santiago, siglo I, los predicadores como Jesús caminaban distancias largas, kilómetros. Y no caminaban en asfalto, caminaban en ¿qué? En tierra, en arena, polvo. Imagínense sudando y caminando en tierra en sus sandalias. ¿Qué se hacía? Lodos, mugre. Era normal. Los que tenían dinero tenían su caballo, su burrito, su camello. Pero usualmente esos eran los carros en aquellos tiempos, eran los Teslas. Pero no todos tenían el dinero de comprar un burrito. Nadie podía, era caro. Entonces lo que hacían, caminaban distancias largas. Y la gente, los que tenían dinero también, en sus casas tenían alfombras. Entonces si llegaba alguien, imagínense que yo llego a su casa, que vengo de la calle todo enlodado, lleno de nube, y voy a ensuciar su alfombra traída de Babilonia, de lino fino. Imagínense. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ponían un sirviente en la entrada, le llamaban una antesala. Entonces el sirviente se encargaba de todo el visitante que llegaba a ver, lo atendía como huésped, se sentaba y le lavaba los pies. Una vez que lavaba los pies, se los secaba y ya podía ingresar a la sala donde estaba la alfombra, estaba la comodidad. Eso era cultural. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que Jesús da? Jesús no dice hagan esto, sino dice, tomó el ejemplo de aquel siervo, de aquel hombre que le lavaba los pies a los visitantes. Por eso dice acá, el maestro es el que pone el ejemplo de humildad y sirve a los demás. La humildad, diga conmigo la humildad. Y la humildad no es algo que se le pide a Dios, amigos. No, la humildad se aprende. Se aprende. ¿Cómo se aprende? Dios nos trata. ¿Por qué dice esto, hermano Carlos? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? ¿Aprender de qué? De mí que soy humilde y manso. Entonces se aprende. No dice, pídanle al Padre, como dice Santiago. ¿Qué es lo que dice Santiago que pidamos? Sabiduría. Eso sí se pide. Pero la humildad, hermanos, hay que aprender. ¿Qué fue lo que Dios hizo con Moisés? Moisés era un hombre duro, un hombre orgulloso. Lo mandó 40 años al desierto a cuidar ovejas. Después de ser un hombre que había nacido en palacio de un rey en Egipto y yendo a las mejores universidades de su tiempo, con los mejores carros, los mejores Teslas de su tiempo, era un hombre muy acomodado, era casi el hijo del faraón. Este no me sirve, con su orgullo, con su altivez, no me sirve para liberar al pueblo. Necesito un hombre humilde. Y lo mandó al desierto. 40 años hablando con las cabras y con las ovejas sin más. Allá no hablaba con nadie, con las pobres ovejitas nomás. Y dice que cuando regresó, llegó a ser el hombre más humilde de toda la faz de la tierra. A veces Dios nos pasa por desiertos para trabajar nuestro orgullo. A veces Dios nos mete en esos desiertos para trabajar la altivez. Como dijo Nabucodonosor, levantó su mirada en la ventana y dijo, mire todo el imperio que he hecho. Yo lo hice. Y en ese momento dice que el espíritu dice, no es que se convirtió en burro, sino que empezó a actuar. Degradó su mente y que empezó a querer comer monte y cosas. Lo degradó. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Mire la casa que tengo. Mire el carro que tengo. Todo por mi esfuerzo. Cuidado, ¿verdad? Terminar comiendo zacate, ¿eh? Lo voy a ver allá afuera, comiendo zacate, queriendo comer zacate. Pero a veces la humildad
Es que, hermano, es que esto es tan delicado porque como maestro, hay veces que vienen hermanos y qué bonita enseñanza o qué bonita predicación, y hay que tener cuidado de que tu ego no se suba. Siempre tiene que tener esa característica, la humildad, la sencillez de corazón. Por eso Jesús pone el ejemplo de lavar los pies a los visitantes para dar el ejemplo de humildad y de servicio. Otra característica de otro maestro dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo, en verdad en Cristo no miento, como maestro de los gentiles de fe y verdad. Un maestro debe ser constituido por Dios. Diga conmigo, constituido por Dios. Ahora, yo voy a hacer una pregunta de examen. ¿Cuándo usted sabe que un maestro es constituido por Dios y cuándo no? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios respalda? ¿Alguien más? La gracia que le da. Le voy a ayudar. ¿Puede usted ver a un maestro, si es de Dios, con los dones que tiene? Puede ser un maestro que tal vez hable lenguas y sepa muchas cosas: hebreo, arameo, griego, inglés, francés, alemán y todas esas cosas. Puede ser que esa característica podamos decir eso es un maestro constituido por Dios, ¿sí o no? Una vez nuestro pastor nos dijo: prefiero 10 ovejas con frutos que 1000 ovejas con dones. ¿Viste lo que el pastor dijo? Prefiero 10 ovejas con frutos, por eso lo puse acá, frutos. Prefiero 10 ovejas con frutos que 1000 ovejas con dones. ¿Por qué? Porque Pablo dice: podrán profetizar, podrán hablar lenguas, y podrán hacer aquello, y podrán sacar las flores, pero si no tienen ¿qué? ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, No tiene amor, nada soy. Entonces no podemos catalogar y decir: este maestro es de Dios porque habla en hebreo, habla en lenguas y tiene sueños. No, esos son dones. Pero los dones hasta el mismo Satanás los imita. Te ve, va a un curandero y lo sana. Eso lo imita. Satanás puede imitar los dones, pero jamás va a imitar el fruto. Jamás va a imitar el amor. No puede, porque su naturaleza no lo impide. Él no es amor. Entonces, por ejemplo, ese pastor es muy sabio y decía: yo prefiero 10 ovejas con frutos que 1000 con dones. Porque un maestro tiene que tener frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? Qué bonito ver un maestro que tenga todos estos frutos, que tenga amor, que tenga gozo, que en medio de los problemas siempre está gozoso, que tenga paz, que nada lo estorbe. Mira que viene el Apocalipsis, tiene paz, está seguro en el Señor, es paciente, es benigno, es bueno, es bondadoso, tiene fe, inspira fe a los otros, es mansedumbre, no se irrita, no anda buscando pleitos, es templado, eso sí es sí, eso no es no. Ese hombre tiene templanza. Eso son las características, podemos decir, de un maestro que es constituido por Dios. Pero un maestro no lo hace que tenga 15 años de teología, o no lo hace que hable arameo, griego, y no, eso no lo hace un maestro constituido por Dios. Sí, hermana Gina. Discúlpeme, no estoy, bueno, tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el maestro que es llamado por Dios y que es constituido por Dios? No puedo, estoy tratando de... La palabra llamado es lo mismo que constituido. Okay. Es lo mismo, es un sinónimo. Okay. Llamado quiere decir que alguien Dios llama, y constituido quiere decir alguien que Dios pone.
Pues, diferentes palabras, mismo significado, ¿verdad? Entonces, una persona que es llamada por Dios va a tener estos frutos. O una persona que es constituido, que es puesto por Dios. Según de Timoteo capítulo 1:11 dice, para el cual yo fui constituido, dice, predicador, apóstol y maestro. Y a mí me encanta esto porque a veces nuestro pastor, a veces está funcionando como predicador, a veces está funcionando como apóstol, y a veces como maestro, a veces como profeta y a veces como pastor. Multifacético, tiene los 5 ministerios. Escúchalo bien, sus mensajes. Y usted dice, ahorita está pastoreando, está dando amor a sus ovejas. Ahorita está enseñando. Ahorita está sembrando doctrina. Ahorita está profetizando, está predicando. Tiene que saber usted ya distinguir el mensaje del domingo. Oh, este es un mensaje apostólico, un mensaje evangelístico. Nuestro apóstol tiene esta gracia que Dios le ha dado. Puede ejercer los 5 ministerios sin ningún problema. Difícil, muchos solo tienen el pastor y maestro. Casi la mayoría tiene el pastor y maestro van juntos. Casi usualmente, casi todos los pastores tienen el pastor y maestro. Pero nuestro pastor tenemos la bendición de que él maneja el apostolado, profeta, es evangelista, es maestro y es pastor. Gloria a Dios por nuestro pastor. Dios me lo bendiga. Ahora vamos a ver el poder de la enseñanza. Ya vimos las cualidades, ¿verdad? Vamos a, yo creo que ya vamos a terminar. Ya lo terminamos. Vamos a ver yo no sé de quién es esto, pero yo lo agarré. ¿Cómo se llama? Un cans, ¿verdad? Yo no sé de quién es, pero a saber de quién será, ¿eh? Ajá. Pero me sirve, miren, para poner mis cositas. Me gusta apuntar porque me gusta más, sí, se hace muy bonito. En sí, como estudiante o alumno, tener una visión es a mí visual, sí, es visual. me aprendo más. Sí, es visual. Y hacer sus apuntes, ustedes ahí a la orilla de su libro hagan sus apuntes. Miren el poder de su enseñanza. Diga conmigo, el poder. El poder. Hay un poder en la enseñanza. Y vamos a ver en la enseñanza, vamos a ver qué es el poder. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de correcciones dadas por un pastor. Yo puedo investigar esto. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados los de maestros de correcciones dadas por un pastor. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Alguien me puede leer otra versión? Eclesiastés 12:11. Porque quiero ver otro versículo que a mí me llamó la atención. Eclesiastés, ahí está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Está en el Antiguo Testamento. Váyase a Job, después sigue Salmos, después sigue Proverbios, después sigue Eclesiastés. Si llegó a cantar y ya se pasó. ¿Alguien lo tiene? Eclesiastés 12:11. ¿Lo tiene en mi? Dale. ¿Oyes? Dale en inglés, también inglés me ayuda. Dale, ven. The words of the wise are like gods, their collected sayings like firmly impaled nails given by one shepherd. Ok. Son como clavos. ¿Alguien tiene otra versión en inglés, en español? La Reina Valera. ¿Qué dice la Reina Valera? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Me fui a investigar esa palabra, clavos hincados. Imagínense las palabras de un maestro son como, diga conmigo, las palabras de un maestro son como clavos hincados. ¿Saben qué quiere decir eso? En el tabernáculo, ustedes van a estudiar el tabernáculo de Moisés después de acá. Si es que Cristo no ha venido, ¿no? Si Cristo viene, pues allá arriba la mujer a ver. Pero si no viene Cristo, va a llegar a ver el tabernáculo. Ustedes verán aquí, este es el tabernáculo. Está el lavacro, está el lugar donde se hacen los sacrificios. Y alrededor están 40 creo, columnas. Y esas columnas tienen un lazo dice que es de lino creo que es.
Y aquí, dice, el dintel aquí es de plata y abajo es de bronce. Pero aquí sale un lazo y va con un clavo sujeto a la tierra. ¿Ok? Entonces eso es lo que se refiere. Que la enseñanza de un maestro son como estos clavos hincados en la tierra, incrustados en la tierra. Entonces, ¿cuál es la función de un clavo hincado en la tierra? Hincado quiere decir incrustado. Cuando hacemos las cabañas, ¿verdad? Las tiendas de cabaña, ¿sí? ¿Me iba a decir algo, maná? Donde están las cabañas, ahí, digamos, esta es la columna del tabernáculo, donde está alrededor, de que es alrededor del atrio, es alrededor. Están las columnas, son 20 o 40, 20 columnas por cada lado, y aquí hay 10. Bueno, resulta que esa columna, el dintel de arriba es de plata y el dintel de abajo es de bronce, pero tiene un lazo y va incrustado en la tierra y va clavado con un pin, podemos decir, un gancho. Eso es lo que se está hablando en Eclesiastés. La enseñanza de un maestro son como clavos incrustados, clavos bien clavados. Dice, ¿cómo dijiste tu versión? ¿Clavos qué? Clavos hincados. Clavos hincados, o sea, clavos que están incrustados en la tierra. ¿Cuál es la función? La función es como están en la intemperie afuera, en el desierto, el aire, el polvo, las tormentas de polvo, lo que hace es dar estabilidad a esto, lo que es todo lo que es el cerco. Entonces la enseñanza del maestro es lo que hace sostener los fundamentos de la iglesia. Y cuando venga cualquier viento de doctrina que quiera golpear la casa de Dios, el cuerpo de Cristo, la enseñanza lo que hace es eso, se agarra. Y puede venir vientos de doctrina que Cristo ya vino, y que Cristo no es hijo de Dios, y que Cristo allá. Pero cuando la enseñanza de un maestro está bien arraigada en el corazón del hombre, muy fuertes que vengan las tempestades, las tormentas, no lo va a mover. Así son la enseñanza de un maestro, como clavos hincados, lo que dice esa versión. Tu versión dice clavos también, ¿verdad? ¿Clavos qué dice tu versión? Clavos en inglés que dice hincados. Firmly impaled, que están firmes. Firmemente, exacto. ¿Sí entiendes lo que quiero transmitir? Entonces, esta es la enseñanza. Esos clavos es la enseñanza de la doctrina. Entonces, nosotros aquí, sí, hermana. Dice que hincado es apoyar un elemento sobre otro con fuerza para que no se caiga. Imagínense, qué bonito es hincado. Yo me imaginaba que estaba hincado ahí diciendo unos clavos. Ay, señora. Perdóname, Señor. Muy bonito lo que dice hermana Ángela. Dice apoyar un elemento sobre otro con fuerza para no caerse. Imagínense clavos hincados. Qué bonito, ¿no? En latinoamericana dice estacas. Estacas. Esos son los clavos hincados. Entonces, cuando usted estudia el tabernáculo de Moisés, allá usted va, lo que está hablando el hermano Carlitos. Sostienen el templo, sostienen la doctrina de la casa. Entonces, así son las palabras de un maestro. De esa magnitud, imagínense. Por eso, si un maestro enseña un error, ¿quién lo saca de ese error, hermano? Háblele un mormón. Háblele un testigo de Jehová. Eso está bien cimentado en su doctrina, ¿eh? ¿Y quién lo saca de ahí? Ellos dicen que nosotros somos la secta y que ellos están en la verdad. Por eso le digo, las palabras de un maestro es así. Hermano, pero bueno, yo me tocó una plática con uno de ellos, pero no quieren leer la Biblia de uno, quieren que leamos nomás. Y la Biblia de ella está mal, porque no tienen versículos que nosotros tenemos, le han omitido versículos. Y por ejemplo, los mormones tienen la Biblia del ángel Moroni. Cosa que la encontraron, este fundador se llama José Smith, encontró unas tablas con escritura babilónica y hicieron una Biblia de ahí. Y dice que se le parece un ángel. Y que se le parece el ángel Moroni. Si usted ve las iglesias, gracias hermano Ángel, las iglesias de ellos, ¿verdad? Sí. En la punta, aquí hay una, en California hay muchas, está el ángel Moroni. Entonces, que es el último profeta después de los profetas. Ajá. Que Ellos dicen la que revelación. Jesús vino a América a predicar. Entonces, ellos son clavos hincados y no los saca de ahí a nadie.
Por eso un maestro tiene que tener cuidado de no enseñar la doctrina errónea, porque la iglesia se lo cree y después ¿quién lo saca de ahí? Dime. Pero porque ellos siempre llegan diciéndole a la gente, pues lo primero que le dicen es que ellos creen en Jesucristo. Sí, porque ese es el cebo. Ese es el cebo. No, pero nosotros hablamos de Cristo, sí. Jesús es un profeta. Sí, y hablamos de Cristo y hablamos de acá, de Jehová y de Dios y todo eso, pero después te meten la doctrina de Dios. Yo no es que estás adentro, te piensan así, no, pues mire, si he estudiado mal la Biblia, esta es la verdad, y no, entonces después es un problema, la gente ahí. Entonces, Jesús es un profeta. ajá, sí dicen ellos, y que vino a América, dicen. Ajá, el ángel se le apareció A José Smith. Ajá. Ajá. Y que él es el profeta después de Jesús. Imagínense. Y eso es lo que ellos defienden, ¿verdad? Si hablas con un mormón, eso defienden, a capa y espada. Hablas con un testigo de Jehová, la doctrina de ellos, de que Jehová es un Dios y que el Espíritu Santo no es nada, y que Cristo fue un cualquiera. Entonces, por eso le digo, el maestro tiene poder en sus palabras porque son como clavos bien clavados. El hermano Alexis hizo me recuerdo, él también hizo una comparación de que es cuando él puso dos maderas y un clavo lo que hace es amarrar, igual, hincado, ¿verdad? Amarrar bien los dos. ¿Ustedes han visto esos clavos? Eso cuando usted quiere, digamos, amarrar esta madera con esta madera, mete un clavo cruzado para que agarren los dos. Eso es lo que el hermano Alexis una vez nos estaba compartiendo en mi vida. Por eso es bonito hacer imágenes para que la mente grabe, ¿no? Como una mente fotográfica. Pero, entonces, ¿sí entendimos los clavos hincados? ¿Sí entendimos qué es? Así son las palabras de un maestro. Ya vamos a terminar. Dice, por eso es difícil secar a las personas de las enseñanzas erróneas que han recibido. Oiga bien, de un maestro equivocado. El poder de su enseñanza, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y el camino de las reprensiones de la instrucción. Miren este ejemplo acá. El poder de su enseñanza, según Proverbios 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Lo que un falso maestro enseña, rencor, mentira, y esto es lo que te lleva. Sí, puede tener dos mujeres. Piensos bíblicos y Abraham tuvo 4 y usted puede. ¿Y qué está incentivando? La lascivia, el adulterio. Están incentivando lo que es la poligamia. Cuando el verdadero maestro sí te enseña lo que es el amor a tu esposa, a tu familia, amor a Dios, la justicia, la verdad, la humildad, la paciencia. Estamos hablando bien prácticamente el fruto del Espíritu, ¿eh? No se dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, ¿ok? Porque muchos van a decir, los frutos del Espíritu son, no, el fruto. El fruto del Espíritu es, ahí está, amor, gozo, paz, paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero eso es un maestro que te guía por este camino. Pero muchos van por este camino porque les gusta más el adulterio, les gusta más la fornicación, les gusta más la mentira, les gusta más... Imagínense, muchos están yendo por esa puerta ancha. Entonces, dentro de la iglesia del Señor, porque aunque tengáis innumerables de maestros, Cristo sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo está haciendo ahí acerca de algo que es algo doctrinal, muchas iglesias no lo han aceptado, pues habla acerca de la paternidad. La paternidad. ¿Qué es la paternidad? De nuestro Padre espiritual. Engendra. Nuestro apóstol ha engendrado. ¿Cuántos pastores, hermana Ángela? Muchos pastores, ¿verdad? Han salido de este ministerio. Infinidad de pastores, de salmistas, de maestros. Porque él engendra. Pablo, lo que está diciendo Pablo ahí. Puede ser que tengan muchos maestros. Sin embargo, no tenés muchos padres. ¿No ven lo que Pablo está diciendo? Porque Pablo era un padre. Y él engendraba. Engendró a Timoteo, ¿se recuerdan ustedes? Engendró a ¿quién otro? En la cárcel, a Silas, creo que también engendró en las prisiones, dice él, hijo mío, en las prisiones. Dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, ese dentro de la iglesia es otra característica. Dentro de la iglesia pueden haber muchos innumerables maestros en Cristo. Va a haber muchos maestros, pero padres no lo hay mucho. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente, primero dice, apóstoles, en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Luego de hacer milagros, después doble de sanidad, ayuda, administración, diversas clases de lenguas. Dentro de la iglesia nos estamos diciendo, no estamos diciendo que el apóstol es más que el maestro, de ninguna manera.
Cada uno es importante en su función. Veamos de esta manera, de esta forma, la edificación de la iglesia de Cristo. Aquí puso un ejemplo, hermano. Lo voy a poner todo acá. ¿Qué es la visión? El apóstol, ¿qué es lo que hace? Es el que Dios le da. Por ejemplo, nuestro apóstol se le dio la visión de Joel 2:1. Él recibió la visión de parte de Dios. ¿Qué es lo que hace el profeta? El profeta lo que hace, confirma esa visión. Eso de Dios. Vamos por esta dirección. Por eso es importante que haya un profeta en la iglesia. Porque una iglesia sin profeta es una iglesia que se pierde, hermanos. Tiene que haber ojos espirituales, ojos de Dios. Esta es la visión. ¿Cuál es la visión para el 2020? Reverdecer. Esa es la visión. Reverdecer, florecer otra vez. Pero el maestro, miren lo que es el maestro. El maestro es el que se pone en manos a la obra. Él edifica. Él es el que edifica. El maestro es el que edifica, el que va edificando la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor dice: tengan cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciendo eso asegurará la salvación, por tanto, para ti mismo como para los que te escuchan. Debemos ser cuidadosos de nosotros mismos y de la enseñanza. Otra de las cosas que tenemos que tener cuidado es que dentro de la iglesia del Señor dice: hay neófitos. ¿Qué es un neófito? ¿Alguien sabe esa palabra, neófito? Alguien que no sabe. No está preparado. Neo quiere decir nuevo. Nuevo creyente, es un nuevo. Dice: pues aunque ya debiera ser maestro otra vez, tener necesidad de que alguien lo enseñe los principios elementales de los oráculos. ¿Qué es la palabra oráculos? ¿Qué es un oráculo? ¿Quién sabe qué es un oráculo? Oráculos de Dios. ¿Quién puede ser un oráculo de Dios? Los profetas. Los profetas son oráculos de Dios, es lo que Dios habla. Dice: y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. El tiempo es un factor que determina alcanzar esta administración de maestro. Es por eso, amados hermanos, que un neófito no puede ser maestro. Diga conmigo: un neófito no puede ser maestro. ¿Por qué? ¿Por qué no puede un neófito ser maestro? Es nuevo. Tiene que tener una preparación adecuada, tiene que requerir un tiempo de sentarse, escuchar, aprender para poder enseñar. Dentro de la iglesia del Señor dice: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrán también, dice, falsos maestros. ¿Y qué es lo que hacen estos falsos maestros? Encubiertamente, dice, introducirán una herejía destructora, negando incluso lo que el Señor los compró, trayendo para sí una destrucción repentina. Si usted le dicen: hermano, vamos a tal lugar, mire que vamos a reunir una casa y vamos a hacer un estudio bíblico, cuidado. Cuidado. Si el coordinador, si el pastor no está al tanto de esas reuniones, no vaya. No, hermano, pues vamos a estudiar la Biblia. No vaya. No vaya. Un consejo que le doy, que a mí me lo han dado y se lo transmito a ustedes por gratis. Mano, vamos a estudiar la Biblia y vamos a hacer aquello. No vaya. Si su coordinador no sabe, si su pastor no sabe, no vaya. ¿Por qué? Porque después empiezan a hacer células y ya les creció la célula de 40, ya se creen pastores, y cuando menos acuerdo usted está en otra iglesia dividida. Un falso maestro introduce herejías. No, lo que el pastor dice no es correcto, eso no es bíblico. Eso de proclama y todo eso no es bíblico. ¿Dónde está eso? Imagínense. Y son esas personas que atraen a la gente. Y usted los escucha y le empiezan a y lo enredan y lo emboban a uno. Y que mira que el término griego y el término arameo y que el término aquí. Y cuando menos acuerdo uno está bien embobado. Y uno dice: híjole, ¿cómo sabe este? ¿Y por qué no me enseñan esas cosas a mí? Cuidado, mucho cuidado, es un falso maestro. Pero cuando alguien lo invita, diga: ¿sabe qué? Gracias por permitir, déjame hablar con mi pastor o con mi coordinador y
Y pues comentarles, y pues si él me da luz verde, yo voy y vengo y con gusto lo acompaño. Pero no se vaya así nomás, porque puede ser que termina con un falso maestro. Se advierte la realidad del falso maestro dentro de nosotros con una determinada función. Introduce encubiertamente herejías. Niegan incluso que el Señor los ha comprado. En otras palabras, niegan la autoridad. Son indisciplinados, por eso observe con mucha atención a los que no reconocen las autoridades en la iglesia. ¿Quiere conocer un falso maestro? Aquí está la clave. No reconocen la autoridad del pastor. Y eso es bien delicado, porque a veces miramos al pastor y, pues, un hombre más. Es un hombre más, pero tiene la autoridad de Dios. Yo uso la referencia de Génesis, de Apocalipsis, y me gusta esto. Una vez aquí con los muchachos, los maestros de niños, les enseñé esto y se lo voy a enseñar a ustedes, porque es bien importante que miremos estas cosas. En Apocalipsis dice que habla un personaje que tiene cara de buey. Dice que tiene cara de león. Tiene cara de hombre. Tiene cara. ¿Cuál es la otra? Águila. Sí. Este es nuestro pastor. Aprenda esto y le va a ayudar. Nuestro pastor a veces está fungiendo, ejerciendo con esta cara de buey, que es servicio. A veces nuestro pastor está fungiendo y está haciendo la cara de león, lo que es aquel que pelea. El león es el animal de la selva que domina, que tiene autoridad, ejerce autoridad. Usted lo va a ver en los cultos con autoridad, reprendiendo a la enfermedad, la pobreza. Está con la cara de león, pero también tiene la cara de hombre, tiene la cara de águila, que la águila significa la visión, que ve más allá. El águila tiene la dotación de ver a kilómetros, a un ratón, a un conejo de kilómetros de distancia, pero me llamó la atención, tiene cara de hombre. Y esta palabra cara de hombre es la humanidad. ¿A quién no le gusta ver a nuestro hermano Otto, nuestro pastor, ejerciendo la autoridad, ejerciendo la visión, ejerciendo el servicio? Pero muy pocos se olvidan de que él es un hombre con rajaduras, que se siente, que le duele, que falla. Entonces nuestro pastor ejerce estos 4 caras, a veces como buey, a veces como león, a veces como águila protegiendo sus polluelos, pero a veces como hombre. No lo olvidemos que él es un hombre, un padre de familia, un esposo, un hijo. Esto me enseñó mucho a mí y se los transmití a los jovencitos, a los niños, de maestros, futuros maestros, hablando acerca del liderazgo. Entonces, en otras palabras, estos falsos maestros niegan la autoridad, son indisciplinados. Por eso observé con mucha atención a los que no reconocen la autoridad en la iglesia. Tenga cuidado con aquellos que dicen, ese no es mi pastor, puede ser tu pastor, pero el mío no es. Cuidado. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos. Jesús advirtió a sus discípulos que se guardaran de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Una advertencia: si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo reciban en la casa, ni lo saludéis. No todos los que enseñan deben ser recibidos. La advertencia de no hacerse maestro es por la realidad expuesta de que todos, sin excepción, tropezamos de muchas maneras, ya que si alguno no tropieza lo que dice, en las palabras que dice, es considerado un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo.
Es por eso, si tú deseas ser maestro, deja que Dios te constituya como tal. El apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo que él había sido constituido por Dios en su ministerio. Incluso llegó a decir que la palabra que él recibió no fue de hombre, sino de Dios. Pero aún así la Biblia dice que si deseas un cargo espiritual, buenas cosas deseas. En tal virtud, ánimo y adelante. Quiero leer algo, ya para conclusión. Me gusta, estos son los comentarios, a veces compro. Y me gustó hablando acerca de lo que es la lengua, la boca. Dice, donde abunden las palabras no falta el pecado. Eso es un versículo. ¿Sí lo han escuchado? Quien se muerde los labios es discreto. Mira lo que dice este pensamiento. Sé firme en todo, en tu modo de pensar, y sea una tu palabra. Sé rápido para ¿qué? Escuchar, y date el tiempo para responder. Si está en tu poder, responde a tu prójimo. Si no, cállate la boca. El hablar trae honra y deshonra. La lengua del hombre es su ruina. No tengas famas, ni emplees tu lengua para murmurar. Por eso el profeta, el salmista decía, pon guarda mis labios. Y lo que dice, hay quien calla y pasa por sabio. Hay quien hace antipático por mucho hablar. Hay quien calla y no tiene respuestas. Y hay quien calla porque espera su momento.